Una mendiga hambrienta ofrece su cuerpo como recompensa por comida, y luego los humanos la ayudan. Ben tembló mientras el viento frío barría las calles vacías. Su delgada capa andrajosa no la protegía del frío penetrante y de los tonos, una vez brillantes, de su piel alienígena ahora parecían opacos y sin vida. Cada paso se sentía más pesado que el anterior mientras el hambre la roía por dentro. No había comido en días. Sus piernas temblaban con cada movimiento, amenazando con ceder, pero se obligó a seguir caminando. La ciudad humana la abrumaba. Sus imponentes edificios y su ruido incesante eran tan diferentes de los serenos paisajes de su planeta natal. Nadie la miraba con amabilidad. Aquellos que la notaban apartaban la mirada o la miraban con una mezcla de miedo y asco. Rápidamente había aprendido que era una forastera en todo el sentido de la palabra. El aroma a pan recién horneado llegaba desde una pequeña panadería más adelante. Su cálido resplandor se derramaba sobre la calle a través de las ventanas empañadas. El estómago de Fen se revolvió violentamente ante el olor, y se movió instintivamente. Más cerca, apretando su rostro contra el cristal, miró con anhelo los panés dorados apilados pulcramente en los estantes. Sus manos temblaban al imaginarse sosteniendo uno, sintiendo su calor filtrarse en sus palmas, pero sabía que era imposible. El panadero ya la había despedido 2 veces cuando se quedó demasiado tiempo afuera. La mirada de desdén en su rostro le había hecho una opresión en el pecho, un agudo recordatorio de que no pertenecía allí. Bon retrocedió su silver. Con los ojos llenos de lágrimas contenidas, se alejó de la panadería y se tambaleó hacia la seguridad sombría de un callejón. Los sonidos de la bulliciosa ciudad se desvanecieron cuando se desplomó en el suelo, con la espalda presionada contra la fría y áspera pared de ladrillo, juntó las rodillas contra el pecho, intentando ignorar el creciente dolor en su estómago. La noche se hizo más profunda y la temperatura bajó aún más. Bené se acurrucó en su capa, aunque ofrecía poco consuelo. Su mente vagó de regreso a su hogar, a los campos de suave musgo brillante, y al suave zumbido de la vida que rodeaba a su gente. Ella había sido alguien allí, una persona con un nombre, una familia y un futuro. Ahora no era más que una mendiga en un mundo extraño que luchaba por sobrevivir cada día. A medida que las horas se alargaban, un pensamiento desesperado comenzó a formarse en su mente. Lo odiaba, se odiaba a sí misma por siquiera considerarlo, pero el hambre era implacable. Su cuerpo estaba débil y su determinación se desmoronaba en su planeta. Su cuerpo era sagrado, un recipiente de dignidad y orgullo, pero aquí la dignidad parecía un lujo que ya no podía permitirse. Bien, apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Podría realmente ofrecerse como alimento? El pensamiento la llenó de vergüenza, pero no podía negar la cruda necesidad primaria que la agarraba. Si no comía pronto, no sobreviviría por mucho más tiempo. Su temblor se intensificó al tomar la decisión. Lo intentaría solo una vez. Si eso significaba que podía silenciar el doloroso gruñido en su estómago, soportaría la humillación. Se limpió la cara y se obligó a ponerse de pie. Sus piernas temblaban bajo ella al salir del callejón, examinando la calle. Para alguien que pudiera compadecerse de ella. Era tarde y la mayoría de las tiendas habían cerrado, dejando las calles escasamente pobladas. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre caminaba a paso ligero por la acera. Su largo abrigo ondeaba al viento. Su rostro estaba parcialmente oculto bajo el ala de un sombrero desgastado, pero había algo firme en su presencia. No era como los demás que pasaban junto a ella sin mirarla 2 veces. Reuniendo el poco coraje que le quedaba, VYN se interpuso en su camino. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras levantaba las manos en un gesto de súplica. «Por favor», susurró. Su voz se quebró y dijo, «Tengo hambre». El hombre se detuvo bruscamente. Entrecerró los ojos al observar su apariencia. Al principio no dijo nada.
Su mirada se detuvo en su rostro demacrado y sus ojos hundidos. Las mejillas de Beren ardían bajo su escrutinio. Bajó la cabeza, avergonzada de lo que estaba a punto de decir. «Puedo darte algo a cambio», continuó. Su voz apenas se oía. «Lo que quieras, solo por favor, ayúdame un momento». Solo había silencio. Se abrazó a sí misma, al rechazo, al asco de que el hombre se alejara sin decir palabra. Pero en cambio, él habló. «No necesitas ofrecerme nada», dijo en voz baja. Ben levantó la cabeza de golpe, sorprendida. La expresión del hombre se había suavizado y había una amabilidad en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Se quitó el abrigo y se lo echó sobre los hombros. El repentino calor la hizo estremecer. «Vamos a traerte algo de comer». El hombre cuyo nombre supo más tarde era Aarón. La llevó a un pequeño restaurante escondido en una calle tranquila. El calor del interior contrastaba marcadamente con la noche gélida y el rico aroma de la comida hizo que a Ben le temblaran las rodillas. Se aferró al abrigo con fuerza, sintiéndose fuera de lugar y abrumada. Herón la guió a una mesa y le hizo un gesto para que se sentara. Una camarera se acercó, mirando a Ben con curiosidad, pero sin decir nada mientras Aarón pedía. Comida completa para su sopa, pan y un plato de verduras humeantes. Cuando llegó la comida, Bion la miró fijamente. Con las manos temblorosas, hacía tanto tiempo que no veía semejante abundancia. Su vista se nubló por las lágrimas mientras dudaba, insegura de si era real o una trampa cruel. «Adelante», Herón la animó con suavidad. «Es tuyo». Su primer bocado fue pequeño, tentativo, pero al sentir los sabores, no pudo parar. Comió con voracidad. Las lágrimas corrían por su rostro mientras devoraba la comida. Herón observó en silencio su expresión indescifrable. Cuando finalmente terminó, Bion se recostó en la cabina. Su cuerpo temblaba de puro alivio por estar llena. Se secó los ojos, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. «Gracias», murmuró con la voz cargada de emoción. «De nada», respondió Herón. «¿Tienes dónde quedarte?» Bon negó con la cabeza, bajó la mirada hacia la mesa y luego dijo, «Ven conmigo». Simplemente ella. Sus ojos se abrieron de sorpresa. «¿Por qué me ayudarías, Aarón?» Encogió los hombros con tono serio. «De hecho, porque lo necesitas y porque nadie merece quedarse afuera en el frío». Mientras caminaban hacia el modesto apartamento de Herón, Ben sintió una extraña mezcla de gratitud y miedo. No conocía a este hombre ni porque la ayudaba, pero su amabilidad había despertado algo en ella que pensó que había perdido la esperanza. La casa de Herón era pequeña pero cálida, con muebles desparejados y un ligero aroma a humo de leña. Le ofreció una manta extra y señaló el sofá desgastado de la sala. «No es mucho, pero es mejor que la calle». Varine agarró la manta con fuerza. Su pecho se encogió de emoción. «No sé cómo agradecerte», dijo. Su voz, apenas por encima de un susurro, «No tienes que hacerlo». Herón respondió con un tono suave pero firme. Esa noche, mientras Ben yacía en el sofá, la calidez de la manta la envolvía. Se permitió soñar por primera vez en años. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar un lugar en este mundo después de todo. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, ella durmió sin el dolor del hambre que la corroía. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, pintando cálidos patrones en las paredes de la modesta sala de estar. «Bené». Se removió bajo la manta, momentáneamente desorientada. El sofá debajo de ella era más suave que cualquier cosa en la que hubiera dormido en años. Y por un instante fugaz pensó que estaba de vuelta en su planeta natal, pero el zumbido del tráfico distante y el leve ruido de los platos en la cocina le recordaron dónde estaba. Se incorporó lentamente. Sus músculos le dolían menos ahora que el hambre ya no los agobiaba. Los eventos de la noche anterior volvieron a ella y se le hizo un nudo en la garganta. Aarón, el hombre que le había mostrado amabilidad cuando nadie más lo haría,
le había dado algo que creía imposible. Una oportunidad de sentirse humana de nuevo. Como si en Q, Aarón apareció en la puerta. Con una taza humeante en la mano, le ofreció una pequeña sonrisa. Sus ojos cansados, arrugados en las esquinas, dijeron, «Buenos días», le ofreció la taza. Dijo. «Espero que esté bien». Fene dudó. Sus dedos rozaron contra él mientras aceptaba la taza, el calor se filtró en sus palmas, asentándola. «Gracias», murmuró. Su voz aún ronca por la inactividad. Aarón sacó una silla de la pequeña mesa del comedor y se sentó frente a ella, estudiándola. Con una mezcla de curiosidad y preocupación, preguntó, «¿Cómo te sientes?» «Mejor», respondió, aunque la palabra le parecía inadecuada para describir la ausencia del creciente vacío que la había atormentado durante tanto tiempo. Bebió el té con un sorbo. Su sabor terroso, desconocido pero reconfortante. Aarón se recostó, con expresión pensativa. «No pretendo entrometerme, pero ¿cómo has llegado aquí? No eres de por aquí, eso es obvio». Vin congeló su agarre, apretando la taza. Había pasado tanto tiempo ocultando sus orígenes, temiendo las consecuencias, como si alguien supiera la verdad. Pero Herón no le había mostrado más que amabilidad. ¿Podría confiarle su historia? Su voz vaciló apenas. Más que un susurro, «Fui exiliada. Mi gente, me expulsaron». Herón frunció el ceño. Pero no dijo nada, esperando pacientemente a que continuara. Bené respiró hondo. Las palabras salieron a borbotones. «Mi planeta se estaba muriendo. Los recursos escaseaban y nuestros líderes decidieron que algunos de nosotros no valíamos la pena. Nos enviaron lejos con la esperanza de que sobreviviéramos en otro lugar». Su voz se quebró y apartó la mirada, avergonzada por las lágrimas que brotaban de sus ojos. «Yo era uno de los prescindibles. Pensé que podría ganarme la vida aquí, pero no sabía lo difícil que sería». La mandíbula de Herón se tensó. Un destello de ira cruzó su rostro. «Qué cruel es abandonar a tu propia gente así. Así es como siempre han sido». Beren dijo con amargura, «La supervivencia del más apto. No era lo suficientemente fuerte, así que me dejaron de lado por un momento». La habitación estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del refrigerador. Entonces Aarón se inclinó hacia adelante. Su voz firme, pero firme. «Estás equivocado en una cosa». Dijo que no se trata de fuerza, se trata de circunstancias. Te tocaron malas cartas, pero eso no significa que seas débil. Bon parpadeó. Sus palabras se asimilaron lentamente. Nadie había dicho nunca. A ella le gustaba eso antes en su planeta debilidad. Ese era una sentencia de muerte, un defecto que podía explotar, pero este hombre la veía como algo más. «¿Por qué estás? ¿Ayuda? ¿Ayudándome?», preguntó con voz temblorosa. «Ni siquiera me conoces». Herón se encogió de hombros, su expresión se suavizó. «Porque he estado allí, no de la misma manera, pero sé lo que es sentirse perdido, no tener nada ni a nadie. Alguien me ayudó una vez cuando más lo necesitaba. Solo estoy devolviendo el favor». Bion lo estudió, sus ojos plateados escudriñando su rostro, en busca de cualquier señal de engaño, pero todo lo que vio fue sinceridad, una fuerza silenciosa nacida de sus propias luchas. «No sé cómo pagarte», dijo con una voz apenas superior a un susurro. «No tienes que hacerlo». Aarón respondió con una pequeña sonrisa. «Solo concéntrate en recuperarte». En los próximos días, el apartamento de Herón se convirtió en un refugio para Bion. Le enseñó a navegar por la ciudad, señalándole lugares donde podía encontrar recursos o buscar ayuda. Incluso le prestó algo de su ropa que colgaba suelta sobre su esbelta figura. Pero ofreció más calidez que su capa andrajosa a cambio. Bené hizo todo lo posible por contribuir. Limpió el apartamento con sus ágiles dedos, eliminando rápidamente el polvo y el desorden. También probó suerte en la cocina,
aunque sus primeros intentos se encontraron con sonrisas educadas pero extrañas de Herón. «Lo estás intentando», dijo con una risita después de una comida particularmente carbonizada. «Eso es lo que cuenta, a pesar de los momentos alegres». Berín no podía quitarse de encima el peso de su situación. Sabía que no podía quedarse con Herón para siempre, por muy amable que fuera. Necesitaba encontrar la manera de valerse por sí misma, para demostrarse a sí misma que era más que una carga. Una noche, mientras estaban sentados juntos en la sala de estar, Ben abordó el tema. «He estado pensando», comenzó vacilante. «Necesito encontrar trabajo, algo que me permita ganar lo suficiente para sobrevivir». Herón asintió con expresión pensativa. «Es una buena idea, pero no será fácil. La gente de aquí no siempre da la bienvenida a los forasteros», dijo Bon secamente. Una leve sonrisa la atrajo. Aarón rió entre dientes. «Quizás conozca a alguien que pueda ayudar. Hay un albergue en el centro que conecta a la gente con oportunidades laborales. Lo dirige una amiga mía. Es persistente, pero tiene buenas intenciones». Ben repitió, levantando una ceja. «Ya verás a qué me refiero», dijo Aarón con una sonrisa. A la mañana siguiente, Aarón acompañó a Verón al albergue. Un bullicioso centro de actividad enclavado entre dos edificios antiguos. Dentro, el aire estaba lleno del murmullo de las conversaciones y el ruido de las sillas. Una mujer se acercó a ellos. Sus ojos penetrantes y su firme apretón de manos irradiaban un aire de autoridad. Aarón dijo. Su tono era cálido pero enérgico. «¿Quién es?» «Soy Bon». Aarón respondió. «Está buscando trabajo. Pensé que podrías tener algunas pistas». La mujer que se presentó como Laura estudió a Verón atentamente a pesar de sus nervios iniciales. Bon sostuvo su mirada con tranquila determinación. «De acuerdo», dijo Laura. «Después de un momento, veamos qué podemos hacer durante la próxima hora». Laura explicó a Vin el proceso de solicitud de empleo, ofreciéndole consejos y sugerencias. No edulcoró los desafíos. Bon se enfrentaría a lo que ella le diría, pero su enfoque directo fue extrañamente tranquilizador. Para cuando salieron del refugio, Vin sintió un destello de esperanza que no había experimentado en años. Las semanas siguientes fueron un torbellino de nuevas experiencias y pequeñas victorias con la ayuda de Laura. Bon encontró un trabajo a tiempo parcial en un restaurante local lavando platos en la cocina. No era glamuroso, pero era un comienzo. Cada turno la dejaba exhausta pero orgullosa. El trabajo era estable, el sueldo apenas le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas, aunque algunos de sus compañeros de trabajo desconfiaban de ella al principio, gradualmente se ganó su confianza gracias a su silenciosa determinación y disposición para ayudar. Herón siguió siendo una fuente de apoyo, siempre dispuesta a escucharla o a darle una palabra de aliento. Aunque Bené insistió en devolverle la comida y la ropa que le había dado, él la despidió con una sonrisa. «Sigue adelante», dijo, «eso es todo el agradecimiento que necesito». Una noche, mientras Bené caminaba a casa desde el restaurante, se detuvo en un puente con vistas a la ciudad. La luz se extendía ante ella como un mar de estrellas. La primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió soñar. Pensó en su planeta natal, en la gente que la había dejado de lado. La habían visto como débil, indigna de sobrevivir, pero aquí, en este mundo extraño y a menudo implacable, estaba empezando a demostrarles que estaban equivocados. Bien se sonrió a sí misma, una pequeña pero genuina sonrisa que traía la promesa de días mejores por delante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un rayo de esperanza, la creencia de que tal vez, solo tal vez, podría construir una vida que valiera la pena vivir. Los días de Bon se asentaron en un ritmo constante cada mañana. Se levantaba temprano. El silencioso zumbido de la ciudad era su única compañía mientras se preparaba para su turno en el restaurante. La pequeña cocina bullía de actividad. El ruido de los platos y el chisporroteo de Gris formaban una cacofonía que ya no la abrumaba.
Aunque le dolían las manos de fregar ollas y la espalda protestaba por las horas pasadas de pie, agradeció la fatiga. Era el tipo de agotamiento. Eso venía con un propósito, con la pertenencia. Sus compañeros de trabajo poco a poco se habían acostumbrado a su presencia. Comenzó con cautelosos asentimientos de reconocimiento, luego con una charla informal y educada. Uno a uno, comenzaron a incluirla en sus conversaciones. Curiosos por la mujer tranquila, de penetrantes ojos plateados y un acento que no podían imaginar. Bon ofreció explicaciones vagas sobre su pasado, con cuidado de evitar preguntas que pudieran llevar a verdades incómodas. Una tarde, mientras la cocina se calmaba durante la pausa entre el almuerzo y la cena, una joven camarera llamada Lynn le trajo una taza de té. «Has estado trabajando como una máquina aquí atrás», Lynn dijo con una sonrisa. «Tómate un descanso antes de que te desplomes». Vin aceptó el té con un nudo de agradecimiento. Sin saber cómo responder, Lynn era una de las empleadas más amables. Su naturaleza tranquila contrastaba marcadamente con la de Bunk, su comportamiento cauteloso. «¿De dónde eres?», Lynn preguntó apoyándose en el mostrador. Farin dudó. «A lo lejos», dijo con cuidado. Lynn se rió. «Eso es lo que todos dicen cuando no quieren hablar de eso». «Está bien. Solo pensé en preguntar». No había malicia en ella. Solo curiosidad. Bon se relajó un poco. «Agradezco el té», dijo en voz baja. Lynn la despidió con una sonrisa. «Cuando quieras, solo no olvides cuidarte». A medida que las semanas se convertían en meses, la vida de Bon empezó a tomar forma. Encontró un pequeño apartamento en un edificio ruinoso, no muy lejos del restaurante. Era apenas una habitación con cocina y baño, pero era suyo. La primera noche que durmió allí, permaneció despierta durante horas mirando el techo agrietado y maravillándose de que finalmente tuviera un lugar al que llamar suyo. Aaron siguió siendo una presencia constante en su vida, controlándola regularmente. Le traía la compra cuando sospechaba que se le estaba acabando, y ocasionalmente, la convencía de cenar con él en su apartamento. Sus conversaciones eran una extraña mezcla de bromas desenfadadas y verdades pesadas. Cada uno desentrañaba lentamente al otro. Una noche, sentados uno frente al otro en la pequeña mesa de la cocina de Aaron, le hizo una pregunta que llevaba semanas en la cabeza. «¿Lo extrañas?». «Extraño lo que Bon le preguntó». Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. «Estás en casa», dijo. «Tu planeta». Bon dejó el tenedor. A veces, su apetito se había ido de repente. Ella lo admitió, pero no tanto como pensé que lo haría. No había mucho para mí allí, no después de mi exilio. Aaron la estudió. Su expresión de ex era ilegible. «¿Alguna vez piensas en volver?». Negó con la cabeza. «No hay nada a lo que volver. Incluso si pudiera, no sería bienvenida. Este es mi hogar ahora». Las palabras se sintieron extrañas en su lengua, pero al pronunciarlas, se dio cuenta de que eran ciertas. Este mundo, con todos sus desafíos y dificultades, se había convertido en su nueva realidad, y aunque no era fácil, era mejor que la alternativa. Una noche, mientras Vin caminaba a casa después de su turno, notó una figura acurrucada en un banco cerca del puente. El aire era gélido, el tipo de frío que se filtraba en los huesos y se negaba a irse. La figura estaba envuelta en un abrigo andrajoso. Sus hombros encorvados contra el viento. Algo en la escena tiró de la cabeza de Bon. «Corazón», dudó. Sus instintos la impulsaban a seguir caminando para no llamar la atención. Pero entonces recordó las noches que había pasado en la misma posición, fría y sola, sin nadie a quien recurrir. Respirando hondo, se acercó a Ben. «Disculpe», dijo en voz baja. La figura levantó la vista, revelando a una mujer joven con mejillas hundidas y ojos hundidos. No podía tener más de 20 años, pero el cansancio en su mirada la hacía parecer mayor. «¿Estás bien?», preguntó Ben. La mujer negó con la cabeza. Su voz apenas se oía. «No tengo a dónde ir sin pensar».
Bené se quitó el abrigo y se lo echó a la mujer. Esto ayudará por ahora, dijo. Pero no puedes quedarte aquí afuera. Hay un refugio a unas cuadras. Puedo llevarte. La mujer la miró con incredulidad. ¿Por qué me ayudarías? Vin sonrió levemente. Porque alguien me ayudó cuando lo necesité. El camino al refugio fue lento. Los pasos de la mujer, inestables por el agotamiento. Bon se quedó a su lado, ofreciéndole palabras de consuelo en voz baja hasta que llegaron al edificio. Un voluntario los recibió en la puerta. Acompañó a la mujer adentro y le prometió encontrarle una cama caliente y una comida caliente. Mientras Bon se daba la vuelta para irse, la mujer le dio las gracias. Ella dijo con voz ronca y un gesto. Berín asintió. Su pecho se oprimió con una mezcla de tristeza y satisfacción. Sabía lo que se sentía ser salvada y ahora había tenido la oportunidad de transmitir esa bondad a otra persona. El encuentro se quedó con ella, un recordatorio de lo lejos que había llegado y de lo mucho que aún le quedaba por recorrer. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de hacer que la vida valiera la pena. Barín comenzó a ser voluntaria en el refugio en sus días libres, ayudando con las comidas y limpiando. El trabajo era agotador pero gratificante, y se sintió atraída por las historias de las personas que conocía. Cada una era un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano, de la fuerza que se necesitaba para seguir adelante frente a. Un día, mientras fregaba mesas en el comedor, Laura se acercó con un portapapeles. Lo has estado haciendo muy bien. Laura dijo, me preguntaba si te interesaría algo más permanente. Verón levantó la vista sorprendido. ¿Qué quieres decir? Buscamos a alguien que ayude a administrar la cocina. Laura explicó que no es glamuroso, pero es un trabajo estable y que marcarías una gran diferencia. La oferta la tomó por sorpresa. No esperaba encontrar otra oportunidad tan pronto, y mucho menos una que se sintiera tan significativa. Lo pensaré, dijo con la mente acelerada. Tómate tu tiempo. Laura respondió, pero no demasiado tiempo, realmente podríamos necesitarte. Mientras Bon caminaba a casa. Esa noche, sus pensamientos eran un torbellino de posibilidades. Había recorrido un largo camino desde la desesperada y hambrienta mujer que había tropezado con su vida y ahora, por primera vez, sentía que estaba de pie sobre tierra firme, lista para construir algo duradero. Pensó en Herón, en el refugio de las personas que había conocido en el camino. Cada una de ellas había desempeñado un papel en su viaje, ayudándola. Reconstruir los fragmentos de su vida rota y ahora era su turno de hacer lo mismo por los demás. Cuando llegó a su apartamento, estaba decidida a aceptar la oferta de Laura. Era una oportunidad de retribuir, marcar la diferencia y demostrarse a sí misma que era capaz de algo más que sobrevivir. Mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo, una sensación de paz la invadió por primera vez en años. Tenía esperanza sobre el futuro y sabía en el fondo de su corazón que estaba exactamente donde debía estar. La ciudad había cambiado en el mes transcurrido desde que Bion había llegado, pero ella también. Sus pasos ya no eran vacilantes ni era la misma mujer solitaria que había sido cuando entró por primera vez al restaurante. El ruido de la ciudad ya no se sentía como una cacofonía, era simplemente el pulso de la vida, un ritmo con el que había aprendido a moverse. Se había sentado, había encontrado un lugar para sí misma dentro de todo y el peso del pasado. Aunque seguía presente, había empezado a sentirse más como un recuerdo lejano que como una realidad asfixiante. Su decisión de tomar el trabajo en el refugio había sido el punto de inflexión. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo necesitaba. El trabajo era difícil y exigente de maneras inesperadas. Había días en que el cansancio amenazaba con abrumarla. La tristeza en los ojos de las personas a las que servía era insoportable, pero con cada turno y cada comida, sentía una silenciosa satisfacción que se le metía en los huesos. Este era su lugar. Su vida ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de contribuir y forjar conexiones importantes.
El refugio se había convertido en su segundo hogar. La gente de allí era como una familia extendida. Laura, la coordinadora de voluntarios, se había convertido en algo más que una compañera. Era una amiga en quien Vin podía confiar cuando el peso del mundo parecía insoportable. Una noche, mientras Vin limpiaba las encimeras de la cocina, Laura se acercó con una mirada pensativa. «Llevas tiempo trabajando aquí», comenzó Laura con voz suave. «Veo cuánto te importa la gente a la que ayudamos. Quería preguntarte algo». Verín levantó la vista de su tarea, secándose las manos con un paño de cocina. «¿Qué es lo que he estado pensando?», preguntó Laura con los ojos brillantes de esperanza. «Hay una vacante. Es un puesto de gestión para supervisar la planificación de comidas en la cocina y coordinar voluntarios. Has demostrado que tienes las habilidades y el corazón para ello. Creo que serías perfecta». Vin parpadeó sorprendida por la oferta de gestión. Repitió, casi incrédula. Laura sonrió. «Sé que es un gran paso, pero creo en ti. Has demostrado que no solo estás aquí por un sueldo. Te preocupas por la gente a la que servimos. Tienes la pasión, el impulso. Es hora de ponerlo en práctica de una manera más significativa». Bion sintió una mezcla de emociones. La idea de asumir un puesto de liderazgo era abrumadora. Nunca antes había estado a cargo de nada, y mucho menos gestionando las necesidades de una cocina llena de voluntarios y clientes. Pero la idea también la emocionaba. Era una oportunidad de marcar una verdadera diferencia para llegar a aún más personas que necesitaban ayuda, como ella una vez. «No sé», dijo lentamente. «Nunca antes había hecho algo así». La expresión de Laura se suavizó. «Yo tampoco cuando empecé. Pero aprendes y no estás solo. Estaré aquí para guiarte en cada paso del camino, Faren». Sintió el peso de las palabras de Laura asentarse en su pecho. Había llegado tan lejos y este era el siguiente paso en su viaje. No podía seguir escondiéndose tras la comodidad de la cocina, tras la seguridad de pequeñas tareas manejables. Era hora de dar un paso al frente para mostrarle al mundo y a sí misma que era capaz de más de lo que jamás creyó posible. «Lo haré», Varón dijo finalmente. Su voz se mantuvo firme. A pesar del revoloteo de nervios en su estómago, Laura sonrió radiante. «Sabía que lo harías». La transición a su nuevo rol no fue fácil. Hubo momentos en que la responsabilidad se sintió abrumadora cuando las exigencias de dirigir un equipo de voluntarios que se encargaban de la preparación de comidas. Asegurarse de que el refugio funcionara sin problemas le pasó factura, pero con cada desafío, Vin creció. Aprendió a delegar, a escuchar a su equipo y a equilibrar la compasión con la autoridad. La cocina, que antes era solo un lugar donde trabajaba incansablemente, se convirtió en su dominio. La transformó en un espacio de calidez y eficiencia. Un lugar donde todos, sin importar su origen, se sentían cuidados. A medida que su confianza crecía, también lo hacía su sentido de propósito. Ya no se sentía como una forastera, una extraña en un mundo extraño. Era parte de algo más grande, un engranaje vital en la máquina que mantenía el refugio en funcionamiento. Las personas con las que trabajaba, desde los voluntarios hasta los clientes que pasaban por las puertas, se convirtieron en su familia. Una noche de invierno particularmente fría, mientras preparaba una comida para un grupo de personas sin hogar, uno de los clientes se acercó. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por años de vida dura. Llevaba meses viniendo al refugio. Siempre tranquilo, todo era distante. Pero esta noche había algo diferente en sus ojos. «Has hecho mucho por nosotros», dijo. Su voz áspera por el desuso. Varón hizo una pausa, secándose las manos. «Delantal, solo hago mi trabajo», dijo en voz baja. «No». El hombre negó con la cabeza. Sus ojos se clavaron en los de ella con una sinceridad que le dolió el corazón. «Has hecho más que eso. Nos has dado algo. No sabíamos que necesitábamos esperanza y por eso
Bueno, gracias. Bon sintió un nudo en la garganta. Nunca esperó gratitud. Nunca la pidió, pero oír esas palabras, ver la emoción en sus ojos hizo que todo valiera la pena. Las largas horas, las luchas, los momentos de duda. De repente, todo tenía sentido. Gracias, susurró en respuesta. Su voz estaba cargada de emoción esa noche mientras Bon estaba sentada en su pequeño apartamento. El peso del día sobre sus hombros. No pudo evitar pensar en lo lejos que había llegado. Había pasado de ser una mujer solitaria y desesperada a alguien que había marcado una verdadera diferencia en el mundo. Y aunque siempre habría desafíos por delante, sabía que estaba lista para ellos. Su teléfono vibró en la mesa, rompiéndole los pensamientos. Era un mensaje de Herón. ¿Estás libre mañana por la noche? Pensé que podríamos cenar juntos. Has estado trabajando mucho últimamente. Te lo mereces. Un descanso. Faren sonrió mientras escribía su respuesta. Me encantaría. ¿Qué tal el pequeño restaurante italiano en Main Street? Dejó el teléfono. Sus dedos se quedaron en la pantalla. Por un momento más de lo necesario, la idea de ver a Herón, de pasar tiempo con alguien que la había apoyado desde el principio, le trajo una sensación de calidez al pecho. Él había sido su ancla cuando todo era incierto y ahora, meses después, seguía allí. La cena con Aarón fue tranquila pero cómoda, como la amistad que habían forjado. Compartieron una botella de vino tinto y Vine rió mientras nosotros. Herón relató uno de sus momentos más embarazosos en el trabajo. Durante unas horas, el peso del mundo se aligeró y solo estaban los dos disfrutando del simple placer de la buena comida y la buena compañía. Al terminar de comer, Aarón se reclinó en su silla. Sus ojos, pensativos, decían, he estado pensando en algo. Su voz era seria. Faren levantó una ceja. ¿Qué es eso? Dijo. Simplemente, he visto cómo has cambiado, cómo has construido algo de la nada. Nunca me había impresionado tanto. Cualquiera en mi vida. Vin bajó la mirada. Un rubor le subió por el cuello. Es solo que era lo que tenía que hacer. No tenía opción. Aarón extendió la mano sobre la mesa, posándola suavemente sobre la de ella. Pero tú elegiste hacerlo. Elegiste ayudar a la gente a hacer algo por ti mismo. Que no sea solo supervivencia. Bon, eso es fuerza. Se le cortó la respiración al encontrarse con su mirada por primera vez. Lo vio no solo como un amigo, sino como alguien que realmente la entendía. Alguien que la veía como la persona en la que se había convertido. No como la alienígena rota que había llegado a este mundo, sino como la mujer que se había abierto camino a través de él. Nunca lo había pensado así. Dijo en voz baja. Anne sonrió. Su pulgar rozó su mano en un gesto reconfortante. Bueno, ahora sabes que has hecho más que solo sobrevivir. Bon, has prosperado. El corazón de Bon se llenó de emoción al mirarlo. En ese momento se dio cuenta de algo que la había saqueado durante tanto tiempo. Ya no estaba sola. El mundo, una vez tan extraño y distante, se había convertido en un lugar al que podía pertenecer y había construido esa paz pieza a pieza, día a día. Al salir del restaurante, el aire fresco de la noche llenó sus pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, Ben se sintió en paz. El viaje no había sido fácil, pero la había llevado a un lugar de fortaleza, esperanza y amor. Y en ese momento supo que, pasara lo que pasara, estaba lista.